Como ya puedes ver en pantalla, vamos a iniciar una serie. Hemos venido estudiando primero de Samuel, solo déjenme acá hacer un pequeño paréntesis, especialmente si tú nos visitas, quizá la primera, segunda y hasta tercera ocasión. Déjame decirte que nosotros estudiamos la Biblia de manera, llamémoslo así, sistemática, que significa que vamos libro por libro, libros completos, capítulo por capítulo, verso por verso. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque queremos encontrar el sentido que Dios le dio a su palabra, no el que nosotros creemos que tiene. Y para eso es importante considerar algo muy esencial, que es el contexto. Entonces, de esa manera nos aseguramos, y todos entendemos acá, y lo importante de entender la Biblia es que podemos salir a nuestra realidad y aplicarla. Sin embargo, este mes, estos 4 semanas aproximadamente, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de primero de Samuel, 4 semanas, y vamos a estudiar 2 capítulos de otro libro. En este caso no es un libro, es una epístola. Es primera de Timoteo, capítulo 6. Primera, que te pido que por favor la busques en tu Biblia. Y lo vamos a hacer en 3 porciones. La primera de ellas la vamos a ver esta semana. Y la última sesión vamos a ir a Proverbios 6. ¿Te acuerdas que yo lo mencioné el domingo anterior? Primera de Timoteo 6 y Proverbios 6. Y vamos a detenernos para hablar de una realidad de la cual no podemos divorciarnos. Y es el manejo de nuestras finanzas. ¿Cómo debemos bíblicamente manejar nuestras finanzas? Sabiendo de que ya es un desafío que puede ser muy complicado. Y vamos a iniciar con los primeros 5 versos esta mañana, pero antes de leerlos, quizás darnos cuenta un poco de la realidad. Y me voy a atrever a esto porque es de un estudio de Investigaciones Caracol que miró un poco acerca de los errores más comunes de los colombianos en relación a la administración de las finanzas. Y esto incluye, por supuesto, las finanzas personales, pero a veces incluye los negocios, a veces incluye las decisiones, depende del trabajo que tú tengas, especialmente si estás en el área de finanzas. Y es curioso porque, en primer lugar, uno de los errores más comunes es que se les preguntó a los colombianos si hacen presupuesto. ¿Cuántos hacen presupuesto? Vamos a ver si las estadísticas casan. Ok. Pero entonces lo que plantean es que hay buena planificación, pero mala ejecución. Aquí sí no pregunto y no pido que levanten la mano. ¿Cuántos hacen según el presupuesto? Si les dio risa, porque dice que aunque el 94% de los colombianos afirma que planifica un presupuesto, solo el 23% sabe exactamente cuánto gastó la semana anterior. ¿Cuánto gastaste la semana anterior? No hago cuentas. Sabes que un experto en finanzas con maestría en este tema la sacó en Costa Rica y era experto en esta área, incluso en el tema bancario. Y él me dijo, Alex, hace años me dijo esto, Alex, el principio fundamental de la buena administración radica en el hecho de que el que no cuenta, no administra. Si tú no cuentas, 1, 2, 3, 4, los pesos que ganas y no cuentas lo que gastas, no administras, me dice. Este es el principio esencial fundamental. Yo digo, aquí se ve reflejado. Entonces, claro, si no hay una buena ejecución de una buena planificación, no es extraño que el segundo error más común entre los colombianos es que hay baja práctica o bajos niveles de ahorro. Y aquí no pregunto, pero casi la mitad dijeron, el 42% de los adultos colombianos ahorran o invierten, que es una práctica muy saludable. Ahorrar e invertir está en la Biblia, de hecho. La administración de los recursos, incluso el tiempo, el dinero. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Es una parábola que tomó como base la moneda de aquel momento, los talentos, para enseñar una verdad espiritual. Pero entonces los colombianos, 42% ahorran o invierten, y la tasa de ahorro de los hogares se ha mantenido entre el 7,7 y el 10% en la última década. En esta serie vamos a ver, estas 4 semanas, en algún momento vamos a aprender cuánto deberíamos ahorrar según la Biblia. La Biblia, solo te voy a adelantar algo, este porcentaje está por debajo de lo que la Biblia nos dice que deberíamos ahorrar de nuestra realidad financiera. Hay un porcentaje que vamos a aprender más adelante. Entonces, si hay un buen presupuesto, mala ejecución, por tanto,
un ahorro bajo, y algunos quizás dirían, no, si apenas me alcanza, no puedo ni siquiera ahorrar. No importa el ingreso, vamos a estar aprendiendo eso. Lo importante es el hábito, la buena práctica, y cómo las malas prácticas nos llevan a eso. Entonces, obviamente caemos en créditos. ¿Logras relacionar todo? Buen presupuesto, mala ejecución, poco ahorro y quiero algo más. Entonces viene la mal llamada tarjeta de crédito. Sí, es la tarjeta maestra, la Mastercard. Y no, ese es, hermano, yo por eso tengo 10 tarjetas. Mal. Y si te ha pasado que estás en una fila y alguien compra 2 almuerzos y la pregunta que le hace el que está vendiendo, ¿cuál es? ¿Cuántas cuotas? 10. Dijo, no, desde que pides más de una cuota, ya está mal usada esa tarjeta. ¿Por qué? Porque solo hay un enfoque en la cuota mensual. Tú vas, quieres comprar algo, lo haces al crédito, y lo primero que preguntas es, ¿de a cómo me queda la cuota? ¿Sí o no? Confiésenlo, pecadores. ¿De cuál es la cuota? ¿De cuál es la cuota? Y no preguntas la tasa. Bueno, la mayoría no pregunta la tasa. Y sabemos que la formal, o sea, la de un banco que está supervisado por comercio, por la superintendencia, supera el 30%. O sea, cuando tú compras algo de 100,000 pesos y lo pides a 2 cuotas, ya después del plazo empiezas a pagar un interés anual superior al 30, que anda por el 34. Entonces ya no pagaste 100,000 pesos, vas a pagar 130. Eso depende del escenario, por supuesto. Pero el informal es terrible. Es decir, que alguien me dice, yo acudí al préstamo informal, es decir, un famoso y mal llamado gota a gota, que me presta, porque el banco no me quiso prestar. Ok, ¿por qué crees que no te quiso prestar? Porque no tenías la capacidad. Y entonces, no, es que el gota a gota es un amigo. El banco en su eslogan dice que es un amigo de mi familia. Mentira, todo eso es mentira. Y lo tremendo es que llega al 165% y hasta el 382%. O sea, casi terminas pagando más de 400,000 pesos, algo que te costó 100,000 pesos. Y todo porque tenías un buen plan, mala ejecución, no había hábito de ahorro, pero quieres más. Y caes en estas prácticas y acudes al crédito. Y ahora, por supuesto, es un uso incorrecto del crédito. El 80% dijo que de las personas, más bien dice, no saben calcular su capacidad de endeudamiento. Por tanto, tienen comprometido el 25,3% de sus ingresos para pagar sus deudas. Es una cifra muy alta. Es una cifra muy alta. En lugar de ahorrar el 25%, prefieren y pagar menos porque tendrías la plata para pagar algo y pedir descuento. Muchos lo que hacen es, no, yo no puedo ahorrar, es que no puedo. Y la verdad es que todos podríamos. Pero dicen, no, yo prefiero el crédito. Ok, con el crédito terminas pagando más por las cifras que te he dado. Por esa razón no es de extrañarnos que los proverbios, mira, la Biblia en sí habla tanto de dinero, que lamentablemente, debemos decirlo, las iglesias se han dedicado a hablar solamente de plata con un enfoque muy egoísta o que apela a la avaricia. Pero Dios no habla así de la plata. Dios lo hace de una manera muy sabia y apela a posibles actitudes equivocadas que llevan a malas prácticas de nuestra realidad que tienen un asidero en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar aprendiendo acerca del contentamiento, acerca de la administración, acerca del ahorro, qué dice la Biblia acerca del crédito, cómo debo manejarlo y los temas del corazón, por supuesto. Pero entonces Proverbios, como uno de tantos versos, dice, la mano negligente, ¿qué dice? Empobrece. No dice, el que nació pobre, empobrece. Y el que nació rico, de hecho, yo creo que podrías confirmar muchas historias de ricos que perdieron toda su plata o de gente que gana muy bien, pero son negligentes, tiende a empobrecer. Se dice más, la mano de los diligentes enriquece. La clave no es cuánto ganas en este momento.
Creo que sí es muy relevante cuánto gastas. Y la probabilidad en la relación de ambas, si estás viviendo dentro de tu realidad. Y no sería extraño descubrir que tus problemas financieros tienen que ver con que no estás viviendo la realidad económica que Dios te ha dado. Es muy probable, no lo puedo asegurar porque es cada caso, pero vamos a ir aprendiendo los principios. Y lo que vamos a ver en primera de Timoteo, de lo que va a hablar este capítulo, es de esta palabra. No sé si estás familiarizado, si no lo estás, yo quiero explicártela. Mayordomía. Una mayordomía aprobada. ¿Aprobada por quién? ¿Quién crees tú? Por Dios, por Dios. Que el Señor pueda venir a observar, tener una auditoría de tu realidad financiera y diga, vas bien, veo que tus actitudes, veo que tu mentalidad, veo que tienes contentamiento, veo que te estás esforzando lo suficiente, bien, entonces aprobada. Por cierto, cuando uno cuando uno aprende esta palabra, la expresión griega utilizada es oikonomos, o economía. ¿A qué te suena? Economía, de ahí surge la palabra economía. Y es aprobada porque hay una administración responsable de los bienes y recursos que nos han sido confiados. Y esto es algo que también este capítulo va a abordar. Lo que tienes en este momento que dices que es tuyo, no es tuyo, es del Señor. Y el día que muramos, nada nos vamos a poder llevar. Nada. Hay un proverbio japonés, por favor, solo lo menciono por dato curioso. Esto no es, creo que no está bien por muchas cosas que la Biblia enseña, pero dicen que si al morir tú dejas plata en el banco y dejas propiedades, dicen ellos, hiciste mal el cálculo, debiste gastártelo todo. La Biblia no enseña eso, pero vamos a descubrir de las culturas, pero vamos a enfocarnos en la nuestra. Creencias enseñadas en iglesias, fíjate, que te dicen, no, si no tienes dinero para hacerlo, hazlo en fe, decláralo. Dalo al Señor y Él te va a dar el doble. Y apelan a creencias religiosas terriblemente equivocadas. Y estos primeros 5 versos que vamos a ver a continuación desnudan esa realidad y la revelan. Dice acá, ahora sí, vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 1 al 5. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto, ¿qué dice? Enseña y exhorta. Verso 3. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Apártate de los tales. Te doy un pequeño contexto de esta carta, muy breve, casi es una síntesis en un par de líneas. Pablo a esta altura es un misionero, un hombre de Dios, que ha levantado varias obras en lo que era Asia Menor. En nuestro mapa el día de hoy sería Turquía, y está llegando al final de su vida y ministerio, y ha levantado a algunos hombres que se han quedado en ciertos lugares a los cuales nosotros entendemos son pastores. Timoteo es un pastor. Entonces, este pastor experimentado, hombre de Dios que está llegando al final, le está dando algunas recomendaciones a su discípulo, a otro pastor, sobre qué enseñarle a su congregación. Te lo digo de nuevo. Pablo le está diciendo a Timoteo, y para nosotros el día de hoy es que el Señor me está diciendo de alguna manera a mí que le transmita esto a la congregación. Pero a muchos aspectos no solamente son de que el pastor las toma y la enseña, no. Es algo que es para él, para el pastor, para mí,
y para el resto de la congregación. Y todo lo que vamos a ver tiene que ver con ser un ministro, mayordomo de lo que Dios nos ha confiado y revisar cómo estamos administrando todo lo que el Señor nos ha dado, habilidades, y ahí entran muchas cosas, habilidades, tiempo, oportunidades, preparación, disposición, actitud, dinero, incluye el dinero por supuesto. Entonces va a ser una buena oportunidad para revisar, y lo primero que vamos a ver, porque el texto así lo plantea, cuando le dice Pablo a Timoteo, mira, tú tienes que ser un mayordomo y que tu mayordomía, tu administración, al final, al revisarla, esté bien. ¿Y sabes qué? Enséñale esto a la congregación, porque ellos van a estar sujetos a muchos principios y creencias equivocadas acerca de la mayordomía. Y la primera que aborda, como sabemos, las finanzas tienen que ver con nuestros ingresos y nuestros egresos o nuestros gastos. Y lo primero que va a hacer es abordar el tema de los ingresos. Y esto ya se vuelve complicado. Ya entramos en temas como, ¿y cómo puedo mejorar mi oportunidad laboral? Pastor, a mí no me alcanza, y entonces las cosas no me salen bien en algunas oportunidades, ¿verdad? Entonces vamos a ver la manera bíblica de obtener ingresos. Yo no sé si tú has visto un meme que dice, sale un hombre como que fuera Moisés, porque no sé qué aspecto tenía Moisés, pero de barba blanca y con una vara y apuntando, y dice, tengo palabra profética para llamar prosperidad en tu vida. Y dice, trabaja. Y uno dice, sí, yo trabajo. Tocaría evaluar varios aspectos en relación a nuestro ingreso, que está determinado por nuestro trabajo, en un escenario obviamente diferente. La esclavitud en nuestros días no existe, apenas si la entendemos. Pero la relación es la estructura de autoridad y cómo aquel siervo aportaba al hogar al cual pertenecía, así nuestros trabajos el día de hoy representan eso, tu aporte a las finanzas de tu hogar, probablemente de tus papás, o de tu esposo, o de tu esposa, cada uno puede aportar. Y entonces, parte del verso 1 y verso 2 se ocupa de revisar algo, fíjate. Para administrar bien y para obtener los ingresos de una manera bíblica, lo primero que debemos evaluar o asegurarnos es que sea con un desempeño sobresaliente. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino, ¿qué? No escuché. Sírvanles mejor. Dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y entonces dice, esto enseña y exhorta. Aunque está en el verso 2, lo que está haciendo el verso 2 es encerrando los dos versos que acabamos de leer sobre el comando que Pablo le dice a Timoteo que todo creyente debería saber. Y básicamente las palabras griegas utilizadas acerca de enseñar, que es didaskos, de donde viene lo didáctico, y parakaleo en el caso de exhortar, que muchos piensan que exhortar es regañar. Pero sabes que exhortar tiene que ver con invitar a alguien a acercarse a ti, y una vez lo tienes cerca, casi que la figura, la descripción sería como echarle el brazo y animarle a un cambio, Por eso vas a ver que debemos evaluar la mentalidad que tenemos acerca de cómo obtener los ingresos. Y yo sé que todos estamos muy claros que es trabajar. Yo creo que sería bien ilógico que pensáramos en otra cosa, pero créeme que hay prácticas que deben ser corregidas. Y para eso debes formar la mente. Lo indicado es formar la mentalidad bíblica correcta acerca de la laboriosidad y animar a un cambio. Que es probable que el día de hoy no tengas la actitud que la Biblia y Dios te demanda, o tengas la mentalidad, y vamos a estar hablando mucho de eso, es creer que la vida es vacacionar, que la vida es pasarla rico. Y no estoy en contra de vacacionar, por favor, si estás muy cansado, toma vacaciones de vez en cuando, para no confundir a nadie acá. Pero a veces hay un concepto de creer que
No, la vida se trata de pasarla bueno y comer rico, ir a lugares chéveres y viajar. Y cuando no tienes todo eso, eres infeliz, porque te has hecho una idea equivocada acerca de la vida. La Biblia, cuando habla acerca de la vida, relaciona la laboriosidad. Si eres ama de casa, la laboriosidad está en casa, y todas las amas de casa dirían, ahí hay muchísimo trabajo. Y es probable que estés en un escenario en el que podrías sentirte perjudicado. Lo primero que hace es tomar a un esclavo que tiene a un amo que no dice que es incrédulo, pero según el verso 2 nos hace pensar por omisión que está hablando de un incrédulo. Pero la verdad es que puede tratarse de un amo o un jefe que es incrédulo o es un creyente inmaduro o carnal. Y entonces ya pone un escenario en el que tú dices, no, yo en el trabajo tengo un jefe que dice que es creyente, pero es terrible, tiene un temperamento espantoso, todo lo que le importa es la plata, me exige de más, pero no me paga lo correcto. Y podemos pensar en tantos escenarios. Yo creo que hasta los jefes podemos poner en perspectiva esto y evaluarnos acerca de esto. Pero entonces, contestemos 3 preguntas sencillas, no la digas. Bueno, si se la quieres decir al oído a alguien al lado, pues está bien. ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Yo trabajo para... ¿Para quién dirías? ¿Para quién? Yo trabajo para... Y hagamos aquí ¿qué? Los comerciales. Yo trabajo para Coca-Cola. Y otro dice, yo para Pepsi, y es mejor. No, yo para... ¿Para quién trabajas? Ahora yo creo que estoy poniendo en la mente quién es tu jefe. Solo ponlo en la mente. Hermano, me dañó el domingo. ¿Para quién trabajas? ¿Con qué actitud trabajas? ¿A regañadientes? Es que lo que yo hago, es que, ¿y para qué lo hago? No, parece más rico al rico. Y ya está dañado, Y eso afecta a tu desempeño, créeme. Todo eso ni se acerca a la realidad de un esclavo. Al esclavo no le pagaban. Y sabes que los esclavos, que dentro de la población en este momento bíblico era muy grande, 60% o más, y muchos de ellos tenían preparación académica. No pienses en un esclavo que solo está arando o sembrando. Muchos eran mayordomos, eran buenos administradores, sabían varios idiomas. Es curioso, no les pagaban y tenían un trato terrible, ya sea de un amo incrédulo, que sería terrible, o de un creyente inmaduro. Y entonces podría estar desmotivado por una actitud, por una realidad en la que se siente perjudicado, con una actitud que no debería. Y entonces la tercera pregunta, yo sé que son sencillas, pero nos sirven para evaluarnos. Y aquí viene la tercera. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mi mamá diga que estoy triunfando. ¿Para qué trabajas? Y varias respuestas son nobles y son acertadas. No, yo trabajo para proveer a mi hogar. Yo trabajo para ayudarle a mis papás. Yo trabajo para tener lo suficiente y necesario, y eso es cuestionable cuando ya revisamos el estilo de vida, pero bueno, es a veces lo que respondemos. Yo trabajo y alguien dijo acá de inicio, yo es correcto, es muy correcto. Yo trabajo, ¿para quién trabajas? Yo trabajo para el Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para aportar a la obra. Ok. Hay muchos escenarios, pero cuando pensamos en un jefe que puede ser difícil, ya sea porque es un incrédulo o porque es un incrédulo o un creyente inmaduro, hay varias realidades sobre las cuales los principios acerca de la actitud en el trabajo, el respeto, la laboriosidad, el ser sobresaliente, cuando más adelante dicen, sírvanles mejor, o sea, desenvuélvanse, destaquen, y nos va a decir cuál objetivo deberíamos buscar. Pero por eso en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice, criados o siervos, estad sujetos, ¿cómo? Con todo respeto, esa es la actitud, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, porque claro, cuando el jefe es un bacán, ¿cómo somos de empleados? No siempre. A veces cuando el jefe es bien amable y es familiar o es amigo, es un conocido, a veces es de la infancia o yo no sé,
uno no les corresponde, y por eso algunos jefes toman la decisión de ser maduros, porque se aprovechan de esto. Dice no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Siempre a otro discípulo que también tenía Pablo, allá en Tito capítulo 2 verso 9, dice: exhorta, anima a un cambio, les está diciendo, a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean. Dale un codazo al respondón en este momento. Nadie se atrevió. Te das el codazo tú, ¿verdad? Es que en la Biblia hay muchos principios acerca de la laboriosidad. Y ya vamos a atender el tema de gastos en esta serie de estas 4 semanas. Pero primero tenemos que establecer los principios relacionados a cómo aportas tú al hogar económicamente. Porque ese era el aporte económico de los siervos, que no tenían salario, pero producían de manera que era una bendición para el hogar. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 y 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad, o sea, labora bien, ten una vida con todo en orden, y si la tienes en orden, paga los impuestos, administras, haces el presupuesto, pero también lo ejecutas, tienes cuidado con los créditos y ahorras juicioso. Tranquilidad. Dice: y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestra mano de la manera en que os hemos mandado. Sabes, no lo busques, pero en Juan 5:17 Jesús dijo: yo hasta hoy trabajo y mi Padre también trabaja. O sea, es una cualidad de Dios el ser laborioso. La pereza no está bien. La displicencia, el descuido, la chambonada, lo voy a decir bien sí, ¿verdad? ¿Chambonada? Sí, chambón. Lo chambón. O sea, lo mal hecho, la llegada tarde, la irresponsabilidad, la frescura de decir: no, pero me voy a tomar unas vacaciones. Otra vez, las vacaciones no son malas. Lo malo es querer descansar en el momento de trabajar. Y a veces nos vamos de vacación y estamos trabajando cuando deberíamos descansar. Darle vuelta al asunto. O sea, ubícate. Y dice: a fin de que os conduzcáis como honradamente, que es lo que observen los demás, dice, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada, ni de préstamos, ni de créditos, ni de insomnio, ni de pastas para dormir, tranquilo, desempéñate bien. Quizás estás trabajando de más. La invitación sería: no trabajes más, trabaja mejor. Estás desperdiciando mucho el tiempo en redes sociales. Y hay estudios, quizás durante el desarrollo de la serie hablemos un poco de eso, del desperdicio del tiempo. Quizás estás desperdiciando mucho tiempo y no estás logrando objetivos. Trabaja mejor, desempéñate bien, porque la laboriosidad es una virtud que honra a Dios. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que nos diga a nosotros, que le diga a su congregación y ahora a nosotros, que debemos revisar cómo te estás desempeñando hoy. Ay, pero es que ahí sí está difícil, pastor, porque es que lo que yo hago no me gusta. Ok, pero no estamos hablando de eso. Muchos, y yo me voy a atrever a ir más allá, todos, en nuestros trabajos hacemos cosas que no nos gustan. Y cuando, no, pero si yo fuera el jefe, llega a la jefatura y te vas a dar cuenta del tipo de reuniones que vas a tener, el tipo de responsabilidades que vas a tener, las cosas que vas a tener que lidiar, que decir, que dejar de decir, lo que vas a tener que leer adicional y desarrollarte y crecer. Entonces uno dice: pero de los trabajos siempre hay un ángulo que gusta y otro que no gusta tanto, Pero, ¿por qué decir que la laboriosidad es algo que honra a Dios? Porque el verso 1 nos pone el objetivo, fíjate. Y podemos otra vez responder responder, valga la redundancia, con respuestas nobles: proveer a mi hogar, ayudarle a mis hijos, proveer para la casa, por supuesto. Pero dice ahí, todos, verso 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Solo me detengo acá. Dice, los que están bajo el yugo de esclavitud, no dice que sus amos son dignos de todo honor. ¿Cómo lo dice? Ténganlos por. O sea, por la posición que Dios le ha dado, la estructura a la cual perteneces, la realidad en la que te sientes perjudicado, donde quizás no es un buen jefe,
pero tenlo como alguien que por su posición dentro de la sociedad, de la empresa, merece tu respeto. Y merece que el honor también está relacionado a dinero. O sea, rinde de manera que también tú puedas aportar y puedas funcionar. Y aquí hay un dice, para que no sea blasfemado, dos cosas. ¿El qué? El nombre de Dios y la doctrina. Siempre blasfemar es algo que preocupa. Porque lo que está planteando, fíjate, es que a los creyentes en un escenario no tan ideal como probablemente tú estés llegando a esa conclusión. Sí, pastor, mi realidad no. Yo trabajo con impíos, mi jefe es terrible, es difícil de soportar, a mí me cuesta quedarme callado con él, ser respetuoso y estoy desmotivado. O sea, yo ya no quiero levantarme, que pesar, que pereza, ya no aguanto, ni es lunes, ya quiero que sea viernes, ¿verdad? Ya no quiero más. Ok, sabes, el esfuerzo y la laboriosidad que debemos tener es para que estos jefes difíciles de soportar sea un creyente inmaduro o un carnal, o un incrédulo, o un escenario bien difícil, que no blasfemen. Te lo pongo de manera sencilla, que no hablen mal. Que no hablen mal. ¿De quién? Es bien sencillo lo que dice. De Dios y su palabra, exactamente. La doctrina, el didascos. Es esta teoría que nos está diciendo, ocúpense, tengan cuidado con ocúpense en ahorrar bien, en administrar bien, que su mayordomía sea aprobada, que reciban la auditoría de parte de Dios y las cosas estén en orden, no perfectas, pero en orden, que estás desempeñándote bien, porque en algunos casos, créeme que he atendido asuntos donde alguien me dice, no, es que a mí, yo creo que tengo una maldición encima, a mí todo me sale mal. En serio, hay una cadena de maldición, cosas que no están en la Biblia. No, es que todos la tienen contra mí. Y las cosas, no, todo se me cae. Como que es Alex en la cocina, ¿verdad? Que todo se me cae. Terrible. Y en el ejercicio de la consejería, revisamos. Y yo la suelo ser, si te quieres una consejería, vas a ver que yo soy muy retórico. Entonces, ¿y cómo aprendiste esto que tú haces? Viendo. ¿Pero hubo alguien que te enseñó? No, viendo. ¿Y cuando te contrataron dijiste eso? No, yo dije que era experto. Pero has aprendido. Ahí voy. Y no será por eso que las cosas no se te están dando. No. O sea, llego tarde de vez en cuando, pero descanso cuando debería trabajar y trabajo cuando debería descansar. Y ahí empieza a ver uno cosas, pero estaba dañado por creencias. No, la tienen contra mí. Pero quizás eres respondón, quizás te ven mal geniado. Y entonces, mira, y tú crees que no se dan cuenta, pero se dan cuenta. Se dan cuenta. Qué difícil es aprender el poker face de estos jugadores de póker, ¿verdad? Y está por dentro. Y controlado. Sí, qué complicado. Pero entonces, cuando dice blasfemia, es que llegan a hablar mal de nuestro Dios, por nuestro desempeño, por nuestro irrespeto, por ser respondones, por estar desmotivados, por no hacer las cosas a tiempo, por perder mucho el tiempo en redes sociales, por decir que voy a la iglesia, pero reflejar otra actitud. Ahí en el trabajo, el desempeño no se está logrando, pones excusas en lugar de estudiar, en lugar de aprender, en lugar de preguntar, en lugar de ver en qué estoy mal y tomar nota y ver cómo puedo crecer y cómo puedo desempeñarme de una manera especial para honrar a Dios, para que el nombre de Dios no sea pisoteado, no sea blasfemado, que no se hable mal de Dios ni de la doctrina. Del cristianismo. Yo por eso te lo regalo en una frase. Mira, es importante que la calidad de nuestro desempeño evite, fíjate, que los incrédulos se hagan una idea equivocada del Señor y del cristianismo que profesamos. Pero es que me ven, o sea, usted es muy fresco en el trabajo. No, es que yo estoy confiando en Dios. Yo estoy confiando en Dios.
Usted no, como usted va al infierno, usted se ocupa todo, usted está afanado. No, yo estoy tranquilo, yo sé que el Señor va a lograr esas metas por mí. Sí. Y la gente dice, pues, este es una iglesia, qué raro el cristianismo. ¿Y ese Dios? ¿Cómo así? No, mira, sabes, y creyentes aconsejando a otros o diciéndoles, declárelo. Esa camioneta es mía. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Y entonces, qué raro ese cristianismo, qué raro ese Dios. Y quizás se dan cuenta de nuestra realidad, que estamos metidos al crédito hasta la coronilla, que estamos inconformes con lo que tenemos, que no estamos a gusto con el trabajo, nos estamos desmotivados, ya no queremos más, porque ¿para qué trabajamos? Yo hice esa pregunta antes, ¿para qué trabajamos? Ahora podemos responder mejor. Es para evitar que se hagan una idea equivocada de Dios y del cristianismo, y que este mundo pueda haber creyentes laboriosos, diligentes, destacados, quizás no los mejores premios o los mejores puestos, pero eso que haces cuando trabajas, yo no sé, en la carpintería, o trabajas en la mecánica automotriz, o en finanzas, en contaduría, en la abogacía, lo que sea, eso que haces, como me dijo una vez mi papá, no me importa lo que usted sea en la vida, con tal de que lo haga con excelencia. Es algo que me repetía todo el tiempo. Y no me importa lo que usted elija, pero eso que va a elegir, hágalo bien y con buena actitud. Yo pienso, qué valioso esto. Pero el otro escenario que ve en el verso 2 atiende la contraparte. Quizás tú dices, no, yo estoy en un escenario, en el primer escenario, donde yo me siento perjudicado, o sea, el ambiente laboral es terrible, son unos impíos, yo tengo miedo de que caiga azufre sobre la empresa, porque esto es el infierno. O un segundo escenario, donde te sientes privilegiado, verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos. ¿Por qué? Es curioso, no dice por ser amables, dice por qué, por ser hermanos, adelfos, por tener un vínculo con ellos. No, mi jefe es mi parce, o es mi hermano de sangre, o es mi hermano en la fe, o es mi papá. Las empresas familiares son una bendición, pero tienen desafíos enormes. Y dicen, lo correcto, bíblicamente hablando, lo correcto es que tú trabajes como los demás y te desempeñes como los demás. Y eso es lo normal. Fuera de eso, son privilegios que bíblicamente atentan contra la laboriosidad y la buena administración, una mayordomía aprobada. Existe el riesgo de que te vayas acomodando y pensando que quieres obtener mucho ingreso con poco trabajo. Eso no es sano. Dice, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, y mejor es con mayor calidad, con un estándar más alto. Dice, por cuanto son creyentes y amados, o sea, no solo un vínculo, hay un afecto. También dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Ya voy a atender ese último aspecto. También por medio de preguntas, ¿qué tan especial te crees? Del 0 al 10, 20. Y te pasas quejando porque es que yo, o sea, soy indispensable. Nadie es indispensable, nadie lo es. Y Dios ha dado lecciones tan grandes acerca de esto. Pero está diciendo esto, mira, si trabajas en la empresa familiar, no te aproveches, es lo que está diciendo. Trabaja, aporta. Al final dice, se benefician de su buen servicio. Es que haya una utilidad, que le metas la ficha, que le metas el colmillo al tema y prestes soluciones y te levantes temprano como los demás y trabajes las 8 horas como los demás y hagas bien las cosas como deberían hacerlo los demás, y no porque, fíjate, o en el camino te haces muy amigo del jefe
Y entonces, como es mi parcero, es mi hermano, entonces, hey, no voy a llegar hoy. ¿Y eso? No, es que padezco de sueño. Ok, puedo. Y el jefe va a decir, amigo, dice, o familia, dice, listo, no te preocupes, somos amigos, aquí no pasa nada. Pero tu ausencia va a afectar, tu falta de empuje va a afectar, la percepción en la empresa va a afectar, y el malestar en los demás va a afectar, y el nombre de Dios se va a afectar, y el cristianismo no se va a entender, porque fuera de todo lo demás y los privilegios, los de ley, por supuesto, es como decía, ¿verdad? Vacacionar en su momento, qué rico. Pero entonces van a decir, yo me siento perjudicado ante los privilegiados. Y en este caso lo que está planteando el escenario bíblico es un siervo creyente que tiene un amo creyente y un trato bien bonito. Y los otros siervos no creyentes ven esa relación y dicen, yo me siento perjudicado. Y el otro dice, yo me siento privilegiado. Y el nombre de Dios es blasfemado. Y la doctrina. Y se habla mal de nuestro cristianismo. Hermanos, no podemos ocultar el sol con un dedo. En nuestra ciudad hay un gran tema acerca de plata. Que las iglesias solo piden plata, que prosperidad, que sueños y cosas raras, y creyentes en nuestra ciudad hablando de todas esas cosas no bíblicas. Y lo tremendo, no bíblicas que le llaman sana doctrinas. Terrible, terrible. Y uno dice, no voy a tener cuidado. Yo creo que de lo que se trata, no voy a trabajar para o únicamente hacer plata. Voy a priorizar que el nombre de Dios sea puesto en alto. Aquí es donde las preguntas que debemos contestar es ¿debemos valorar a los demás? ¿Los valoras? ¿Estás dando lo mejor de ti hoy? ¿Estás dando lo mejor? No es que, este no entiende, es que somos bien amigos. No importa. Es tu amigo, es tu papá, es tu hermano, es tu primo. Sírveles mejor. Llega antes. Da el ejemplo. Sé bueno, estudia, sigue leyendo o sigue aprendiendo de alguien que puede hacerlo, o yo no sé, ahí depende del caso. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Yo creo que la motivación debe ser poner el nombre de Dios en alto. El nombre de Dios en alto para que no sea blasfemado. Y entonces cierra otra vez el texto de la manera en que iniciamos, lo encapsulé. Y dice, esta es la mentalidad que deben formarse. Es un molde lo que está diciendo la palabra didascos. Formen la mente. Desechen esa forma de pensar del mundo que está equivocada, porque no es así. No es así. Es así como dice la Biblia. Formen eso en la mente y anímense a un cambio. Dice, esto enseña y exhorta. Pero hay un segundo elemento. Yo sé que cada domingo vemos 3. En esta oportunidad van a ser solamente 2 aspectos. La manera bíblica de obtener ingresos o una mayordomía aprobada es por medio de un desempeño sobresaliente, pero también de una doctrina saludable. Dice verso 3. Estamos poniendo el fundamento. Créanme que en las siguientes series vamos a atender varios aspectos ya prácticos acerca de las finanzas conforme vamos avanzando. Dice, si alguno, o quien quiera, o cualquiera, que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad o lo espiritual como fuente de ganancia. En este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué toca hacer? Pilas. Están contagiados. ¿Y qué haces cuando ves que alguien está contagiado? Y estornuda. En Transmilenio, el que va al lado tuyo. Si te alejas. ¿Sabes qué es exactamente el concepto del cual está diciendo? Y entonces uno dice, ¿cómo me alejo? O sea, qué difícil.
El principio en realidad lo que te está diciendo es, aléjate de la influencia de quienes piensen, hagan o inviten a una mayordomía diferente. Tienen otros conceptos acerca del trabajo, la laboriosidad, la diligencia. Ellos creen que por ser amigos, todo bien, no les importa el nombre de Dios, porque hay que respetar el contexto. Está hablando de mayordomía, está hablando de ingresos, está hablando de laboriosidad. El que enseña otra cosa acerca de esta laboriosidad, dice, ten cuidado, porque te va a afectar y va a dar varias razones, y quiero, porque lo vamos a desarrollar, por supuesto, que estas razones no es como un listado uno debajo del otro. Vas a ver que son razones progresivas, que esta segunda se deriva de la primera y la tercera se deriva de la segunda y de la primera. Da 3 razones. Y vamos al final, cuando termine el verso 5, hablando de apártate de los tales, vamos a evaluarnos nosotros, por supuesto, siempre es así, vamos a evaluar nuestro hogar y te voy a animar a que evalúes a tus hijos, porque podría ser que han adquirido creencias o una mentalidad equivocada acerca de la realidad económica que ustedes viven, y eso es peligroso, muy peligroso, y vamos a entender al final por qué sucede esto. Lo primero que dice es que mira, aléjate de ellos. La primera razón que da es porque son imprecisos en lo que plantean. Y es muchas cosas más, son incongruentes, no tiene sentido lo que dicen, pero parte de esto, mira, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, te voy a ir desglosando el verso. No se conforma no es de conformidad de, esto es, entonces no hay que hacer nada, no hay que estudiar. No, estudia, trabaja, crece. Si puedes, si tienes la oportunidad, hazlo. Ok. Es conformarse de un molde. Lo que está diciendo es, el molde es lo que Jesús enseñó y modeló. Y el que necesita una mayordomía, entiende que necesita una mayordomía aprobada, es lo que desea, entonces tiene que amoldarse. Es cuando venimos aquí y decir, yo tenía una manera diferente de pensar, pero ahora Dios me ha mostrado un molde distinto, entonces lo que voy a hacer es que me voy a moldar, pero no yo, sino la mente. O sea, hay otra forma, y hay quienes no quieren adecuarse a esta forma que plantea la Escritura. Ellos piensan mejor en hacer las cosas por fe, el declarar que los sueños y dar plata para que Dios devuelva el doble, cosas que no están en la Biblia, y entonces, terrible, o sacadas de contexto, están en la Biblia pero sacadas de contexto. Dice, hay quienes no se amoldan, y vamos a ver qué pasa y por qué. Dice, ¿a qué no se amoldan? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí hay 2 elementos muy importantes. Primero, principios bíblicos saludables. ¿Qué dice acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo son? Sanas. Es curioso el griego, porque la palabra griega que utiliza es higiénicos. ¿A qué te suena? Si algo es higiénico, tú dices, sí, entonces tú no pides una servilleta usada, o sea, uno pide una servilleta que está higiénica. Entonces, tú no usas, peor en la comida. En la comida uno dice que esté higiénico. ¿Te imaginas comer en un plato sucio? Entonces, dices, no, me voy a contagiar, me va a caer mal la comida. ¿Sabes? Es dañino. Estos que no se amoldan a lo higiénico de la palabra de Dios, comerte esto es saludable, tranquilo, no te va a pasar nada malo. Todo lo contrario, va a ser muy bueno que practiques los principios que vamos a estar aprendiendo. Pero también dice conforme a la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad es 2 cosas, rápido. Es un deseo o inclinación por ir en pos del Señor, ir en pos de seguir sus pasos. O sea, tú ves el modelo de Jesús y dices lo que te enseña Jesús y dices, yo quiero seguir sus pasos, yo quiero lograr eso. Y entonces hay un deseo. Y luego es un caminar que resulta agradable al Señor, porque después del deseo tú dices, y yo voy a seguir sus pasos. Y cuando sigues los pasos, le agradas. ¿Qué está diciendo? Fíjate, que para detectar que la doctrina acerca de la laboriosidad, acerca de las finanzas y la mayordomía, una forma de detectar si es saludable o está infectada es comparar lo que Jesús enseñó y lo que Jesús modeló.
¿cómo, más sencillo todavía, cómo administraría Jesús tus finanzas personales o familiares? ¿Qué pensaría Jesús acerca de tu realidad económica? ¿Qué pensaría Jesús acerca de tus quejas o tus sinsabores? Y ese filtro dice, esto no falla, porque el problema de ellos es que aunque ven que Jesús enseñó otra cosa y modeló otra cosa y dicen, no, pero los hijos del rey, nosotros somos hijos del rey y entonces nosotros todos tenemos que ser ricos. Pero Jesús no fue así. ¿Es malo ser rico? No. Lo malo es que siendo rico no practiques lo que vamos a ver en la tercera sesión de este capítulo, porque les manda a los ricos a hacer algo. Y ya vamos a ver quiénes son los ricos, porque eso es relativo también. Pero entonces, mira, principios saludables que se puedan cotejar, se puedan comparar y pues se puedan alinear con las prácticas saludables. La Biblia es razonable, hermano. Es sabia, es acertada, es lógica, pero dice, aléjate de ellos porque ellos son muy imprecisos, usan la Biblia fuera de contexto, te dicen cosas y apelan a la avaricia y son prácticas terribles, La segunda es su incoherencia. Mira, dice aquí en el verso 4 la razón por la cual ellos no se adaptan a lo bíblico. Dice, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Está haciendo una relación, o una referencia más bien, a los falsos maestros. Esto es lo que se ve hoy. Tú vas a un canal de YouTube y vas a encontrar a un falso maestro apelando a la carne, apelando a lo material, apelando a ser rico rápido y fácil, sin trabajar. Y un financiero te diría, no, la clave de la prosperidad te diría un financiero, y hasta un no creyente te diría es, trabaja bien y administra bien. Y el tiempo, buena administración y tiempo, inversión y tiempo, toma tiempo. No, pero yo quiero ser ya. Eso no es de Dios, Jesús nunca enseñó ni modeló nada por el estilo. Y se evidencia, fíjate, en que están inflados. Por su altivez no corrigen. ¿Conoces a alguien así? No, pero mira mi amor, o sea, pero es que estamos usando la plata solo para esto, eso es incorrecto, mira el nombre de Dios es importante. Y entonces el otro dice, no, si en el nombre de Dios hago todo esto, o sea, esos 6 meses en Europa son para el Señor. Declárelo en vez de estar hablando sin fe. Entonces, declárelo como yo. Y usted dice, no, están inflados, envanecidos. Bueno, algunos inflados quizás de aquí, de la pancita, pero es inflado del pecho. Es el ego, se creen más. Y aquí todo está relacionado, mira. Por estar inflados es que se mantienen ignorantes, porque no aprenden ni comprenden, porque tienen la razón, y a mí van a hacer lo que yo digo, y a veces los siervos observan a amos así, y uno dice, qué terrible, y hasta ya ni le dicen nada, porque no escuchas, no entiendes, te has inflado, y entonces eso te mantiene en ignorancia, no aprendes de nadie, has decidido no aprender de nadie, y te vuelves ilógico. Expresan al punto de expresar creencias y sentido como las que te he mencionado. Yo no sé si alguien alguna vez, a mí me pasó una vez, tuve una fiebre de niño que me dio tan fuerte que deliraba. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Solo a mí? Ok, sí, hay varios. Se nos nota. No, mentira, hermano, mentira. A mí nada más. Deliran. Hay delirios de grandeza, hay delirios... Y hablan de una manera que uno dice, ¿por qué estás hablando como el otro que sí tiene plata? ¿Y por qué estás anhelando el estilo de vida del otro? Y aquí es, mira, aquí te lo pongo, es delirante. Hacer pacto con Dios, y te pongo el verso que lo refuta. Hacer pactos con Dios y ponerle condiciones a Dios. Señor, si tú me bendices, entonces yo voy a hacer esto y tú me bendices. No, el que pone condiciones es Dios, no uno. Desde ahí va mal el asunto. Es delirante declarar algo para que se cumpla lo que quiero. En Lucas 22:42 Jesús dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O también es delirante buscar la riqueza material como prioridad, cuando Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero entonces tú has desarrollado una dependencia de tener, porque me produce placer. Y entonces cuando ya no tienes te desesperas.
porque sin darte cuenta te has amoldado a una manera diferente de pensar y de vivir, y eso nos lleva a esos delirios. Vivir por encima del presupuesto. No levanten la mano. ¿Cuánto ganas? Tanto. ¿Y cuánto gastas? Tanto. ¿Por qué? Porque con los que yo me relaciono también, entonces uno no se tiene que dejar. ¿Por qué estás en esa competencia? O solucionar con crédito, según Proverbios 6, lo vamos a estudiar dentro de 3 semanas. O es delirante pretender que la vida es vacacionar y no trabajar. Ya lo dije, hay que vacacionar en su momento, pero la vida hay que trabajar, hay que rendir. O no querer trabajar. No querer trabajar. ¿Sabe que este texto, en 2 Tesalonicenses 3:10, lo que dice es que el que no quiere trabajar, no el que no trabaja, el que no quiere trabajar. ¿Alguien se acuerda qué dice? Que no coma. Ni le ayudes. Es que no quiere trabajar. Entonces, que lo sienta, que sienta el impacto de su mala actitud hacia el trabajo, o compararte con el que tiene más. Éxodo 20:17, que habla de no codiciar lo del otro. Cuando nos comparamos, siempre lo hacemos, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. No, pero es que ¿por qué no tengo el puesto del otro? Y el otro porque es amigo del... Me siento perjudicado. Y el otro dirá, yo privilegiado. ¿Qué importa? No, pero es que el colegio de los niños, que creo que hay que hacer un esfuerzo por darles lo mejor que está dentro de nuestro presupuesto. Es decir, claro, pero no metámonos a deuda, veamos qué hacemos. Y hay un esfuerzo que también entiendo, soy papá. Pero cuando nuestros hijos se enfrentan a un ambiente donde los demás, todos tienen más, ¿y por qué yo no? Ay, y casi que, no sé, ¿y por qué yo no? Entonces, claro, porque hay una forma de pensar, de vivir, de estos que invitan a estas creencias, estos conceptos, estas enseñanzas equivocadas, que ni siquiera son expresadas, pero ahí van los niños, y me estoy refiriendo a niños chiquiticos, que ya van entendiendo mal el asunto. Y entonces, no, pero el papá de fulanito no trabaja y tienen plata. Sí, pero yo trabajo, yo me sacrifico por este hogar, y hasta tenemos un problema luego con el tema de ser agradecidos. Y entonces, como te dije, progresivamente es todo esto, ¿verdad? Y esto delirante se vuelve decepcionante luego. Dice ahí en el verso 4, mira lo que nace de todo lo que sucede con esto delirante. Dice, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, o sea, aquí surgen envidias, pleitos, blasfemias. Contexto, blasfemia, ¿qué era? Que hablen mal de Dios o del cristianismo, por lo que ven en nosotros. Dice, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Ya vamos a ver eso, pero antes te lo explico por medio de esta frase. Yo he encontrado en esta forma de explicar la manera de hacerlo breve y comprensible. Está hablando de la carne, las envidias, los pleitos, blasfemias, es de las carnes. Y si revisas en Gálatas 5:16 en adelante, dice cosas semejantes a estas. Ahí caben las demás, las blasfemias y las malas sospechas. Lo que está planteando es que, mira, si no tienes cuidado, de repente surge un malestar de que otro tenga más que yo, y genera un conflicto, están los pleitos, que hace ver mal el cristianismo, lo que hemos visto, las blasfemias, y da lugar a que se hagan cuestionamientos sobre la fe que profeso, porque quiero tener más, porque me comparo con el que tiene más, y no entiendo que Dios me ha dado mi realidad, y que agradezco mi realidad, me esfuerzo y trato de progresar. Eso es válido, sin avaricia, con un enfoque en la honra de Dios, y no somos felices. Y las prácticas son terribles. Las prácticas son terribles. Las pláticas son terribles. Ahí están los pleitos. Ahí está donde la esposa, el esposo no se ponen de acuerdo. Sabes que el pleito, de lo que está hablando es que llega al punto del insulto. A ese punto. Entonces, claro, y los hijos peleándose con los padres, los padres peleándose entre ellos y peleándose ahí en la empresa, y llegan al punto del insulto, porque claro, el malestar ha llegado al tal punto
que después explica la razón del por qué estas personas que piensan de esta manera no se amoldan a esta y entonces viven de esta manera e invitan a otros a que vivan de esa manera, dice es por su inmoralidad, dice verso 5. Estas disputas necias, o sea, son insensatas, de hombres, ¿qué dice? Corruptos de dos cosas, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué toca hacer? Apártate de los tales. Básicamente, lo que dice es que nos puede pasar, es que nos descomponemos. Como una manzana, la dejaste ahí, y el ambiente la pudre, la deja sin refrigerar. La deja así fuera de la nevera, se te olvidó. Y entonces seguimos en la vida, inconformes con el trabajo, entonces nuestro desempeño baja, no destacamos, no hay una remuneración, Dios no bendice eso, y entonces mala administración, no has entendido que tu realidad ha cambiado para arriba o para abajo, porque sucede de las dos maneras según Filipenses 4, y entonces no te has adaptado, yo pienso que muchos nos adaptamos financieramente y es correcto. Pero de lo que está hablando acá es, no te has amoldado al pensamiento bíblico, sigues. Ya hiciste los ajustes, pero hasta te sientes mal de los ajustes que has tenido que hacer, porque no te has amoldado y no has cambiado en la forma de pensar y de vivir en el tema de los ingresos. Hay una descomposición mental, dice que están podridos, no entienden, o sea, no entienden. Se les dañó la cabeza. Pero yo pienso que de esto terrible, privados de la verdad, es decir, sabes que la parte que dice privado es alejado. No, es que yo lo que quiero es esto. Pero mira la Biblia lo que te dice es esto. Ah, sí, no. Pero yo lo que quiero es esto. Pero mira esa actitud, la Biblia lo que... No. Privados de la verdad. Están inflados, permanecen en ignorancia, son incoherentes, están pagando las consecuencias y a veces nosotros nos vemos afectados. Y entonces viene una descomposición mental que te lleva a una descomposición moral. Dice que usan la piedad como fuente de ganancia. Entonces uno piensa así, los predicadores que prometen bendición y que los hijos del rey tienen que ser ricos. Sí, los falsos maestros, sí. Pero pensando en nosotros, lo que está planteando es esto, que por medio de lo espiritual, lo que realmente pretendes es material. No, yo voy a hacer eso para que el Señor me bendiga. Mira, despreocúpate de eso, el Señor bendice. Preocúpate de la mala motivación. No, yo voy a ir a la iglesia porque yo he visto que las ventas crecen cuando le voy a pedir al pastor que venga y ore por... Y eso no está mal, solo digo que la motivación está mal. No, yo voy a poner una Biblia ahí a la entrada para que el Señor bendiga. Yo voy a poner el gatico. Eso fue lo peor, ¿verdad? No, date cuenta que tú estás tomando todo lo espiritual, pero lo que más te interesa es lo material. No, ¿cómo no? ¿Sabes? Es un mal de nuestra carne, y ahí estamos todos. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. No, hermano, si yo ganara 10 millones al mes, ¿y cuánto ganas? 5. Doble, ok. Y cuando ganes 10, ¿qué va a pasar? 20. Y cuando ganes 20, ¿qué va a pasar? No le subamos al doble, 30. Y después 60. Y después un puesto alto. Y sale un negocio turbio. Y te metes en una cadena de corrupción ganando 60 millones. ¿Por qué? Porque nunca te alcanza.
Nunca. Dice, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es hueco, es vacío. Concluyamos. El tema es mentalidad, que al cambiarla se va a producir un cambio. Y nuestra mayordomía va a ser más apropiada, más acertada, va a ser aprobada. Entonces, es importante alejarnos de la influencia de quienes se han alejado de la verdad en este respecto. ¿Se han alejado tus hijos? ¿Te has alejado tú? Por la influencia de este mundo que te dice que la clave es tener más. Y a eso le tiras, y le das. Y al no lograrlo, ya dejaste de ser feliz. Pablo le dice a Timoteo que le diga a la iglesia que él pastorea y nos dice a nosotros: aléjate de la influencia de quienes se han alejado de la verdad.